Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy viene un momentazo para mí. Voy a hablar de una de las películas más icónicas de los años 70, es decir, la única película de terror que consiguió coronarse como la más taquillera de ese año. Es decir, estamos hablando de una película que a día de hoy solamente ha habido dos que han superado su recaudación, pero nunca han sido la número uno. Hablamos de It del 2016 o El sexto sentido de 1996. Podríamos incluir también a Tiburón de 1975, pero es verdad que no es el terror absoluto como fue El exorcista de William Friedkin. Este vídeo será largo, es imposible reducir el contexto a 3 minutos de lo que supuso esta película, pero es verdad que lo que me gustaría es pasarlo por partes e intentar evitarme un poco la brocha gorda que hago con las demás películas y profundizar un poquitín. Por eso creo que esta película tiene varias preguntas que molaría ser respondidas para entender exactamente por qué llegó a donde llegó. Yo, bajo mi humilde conocimiento muy pequeño, os voy a transmitir todo lo que he conseguido saber. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Aquí vamos a dividirlo en 3 factores. La primera, la época del estreno. Que fuera una buena peli, obviamente fue importante, pero es verdad que también fue el momento preciso. Hablamos de la generación boomer, una de las generaciones más abundantes que ha habido y que en ese momento estaban todos viviendo lo que es o la juventud o tenían en torno a los 30 años. Esta generación estaba deseoso de nuevos estilos fílmicos y entre ellos suponía lo que es la entrada de la televisión, de los cines de la serie B, el terror, por ejemplo, de uno de los más grandes que fue Roger Corman, y la irrupción de otros estilos que generaron mucho atractivo en la propia sociedad, desplazando lo que era el western o el cine histórico, que en ese momento tenían mayor popularidad que estos estilos nuevos. Cosas como el cine extremadamente violento, como Harry el Sucio, por un lado, también el cine social y el cine político que estaba surgiendo con el movimiento hippie, hablamos de Easy Rider y demás, que supusieron la primera entrada del éxito, pero también el primer fracaso del cine de los 70, como el propio terror que se fue sembrando durante las décadas anteriores, en el que hemos destacado antes a Roger Corman, pero también ponemos en medio peliculones como fueron La semilla del diablo del 68 de Roman Polanski, la otra película que ya he tratado, que fue El otro, de Robert Mulligan, del 72. Lo segundo fue la situación sociocultural. Hablamos de una sociedad conservadora que se estaba empezando a resquebrajar. Hablamos de una sociedad en la que empezaba a haber un distanciamiento entre la educación religiosa y las creencias de los propios jóvenes. Esto convierte la figura del diablo, reverso oscuro de Dios, en algo que provocaba mucho interés y curiosidad, pero poco a poco sin la implicación emocional y superlativa de sus antecesores. Los colectivos religiosos, acostumbrados a su influencia, intentaron evitar que esta película saliera, pero crearon todo el efecto contrario, lo que más tarde se llamaría el efecto Streisand. Es decir, la gente sí que quería ir a verla. Y claro, William Friedkin cogió esto y se aprovechó para intentar dar noticias como que había ambulancias en la puerta porque la gente se desmayaba, y lo que provocó es que los pocos cines que se atrevieron a estrenarla de repente tenían colas kilométricas. ¿Qué hizo? Que muchos cines empezaran a estrenarla a la vez. Y el tercero, el momento, el estreno del Exorcista se hizo justamente en Navidades. Hablamos que es una película totalmente antagónica a la idea de la Navidad. Las nuevas generaciones querían evitar ese cine buenrollista y abrazaron con mucha devoción esta película que por una vez les hacía sentir y salirse lo que es de la zona de confort de lo que suponían estas fiestas. Ni que decir tiene que en Europa ni se estrenó, ni se atrevieron. Y ya en España, pues después de la época de Franco, claro. Su legado es muy grande, ya que ayudó, junto con otras películas, a reinterpretar lo que sería el cine comercial de toda esa época. Por ejemplo, potenció lo que es el llamado final antifeliz, llevándonos a un terreno ambiguo que ya habían hecho camino tanto Easy Rider como Bonnie and Clyde. En Europa, por ejemplo, nos encanta esto. Otro de los legados importantes fue el cine por partes. Hablamos de que en ese momento no había tanto cine. Podríamos decir que abrió camino El planeta de los simios cuando empezó a sacar sus siguientes películas, pero tampoco estaban muy bien vistas.
y lo que hizo el cine de terror a través de todas esas elipsis, todas esas falta de explicación en las cosas que suceden, ese momento de incógnita ayuda perfectamente a crear películas que se llamaron películas franquicia. Para William Friedkin nombró las secuelas como accidentes que no debían haber ocurrido, es decir, él no formó parte de esto. Pero es verdad que las grandes major entendieron el poder que tiene el cine de terror. Si tienes una constante falta de explicación a lo que está sucediendo, por ejemplo lo podemos ver en la serie de Lost, genera una atracción muy muy bruta. Linda Blair, la pobre niña del exorcista, podemos decir pobre porque su rodaje fue horrible, en la actual muerte de William afirmó con rotundidad que esta película cambió las reglas del juego. Esta opinión está claramente sesgada y es cierta, porque hablamos de una película que tiene unos efectos especiales de hace 50 años. Hay muchas cosas que han cambiado y que han mejorado bastante. Incluso considero que las nuevas generaciones posiblemente la vean más como una pieza histórica más que como algo que les genere un terror absoluto como nos pudo generar lo vimos en ese momento. Ahora bien, eso es importante porque ahí valoramos lo que es la trayectoria de esta película. Hablamos que durante 2 décadas, de los 70, los 80 e incluso los 90, lo único que mandaba a nivel audiovisual era la televisión, el cine y más adelante los videoclubs. Nuestra forma de ver cosas estaba muy limitada. ¿Qué supone eso? Pues que todos nosotros cuando éramos pequeños nos tuvimos que enfrentar a ella porque muchas veces la reponían en la tele y al final la terminábamos viendo, con edades demasiado tempranas. ¿Y qué es lo que nos pasó a la mayoría de nuestras generaciones? Que pasamos un miedo atroz. Esta posible experiencia traumática, pero emocionante, nos marcó fuertemente, consiguiendo lo que erróneamente entendemos que debe producir una película de terror, y es dar miedo. Y aquí el terror tiene su talón de Aquiles, es decir, que todos tenemos una mirada excesivamente nostálgica buscando ese miedo que sufrimos en ese momento, y que ya cuando ves muchas más películas lo pierdes absolutamente. Claro, pero si encasillamos esa opinión, eso lo saben muy bien las productoras, teniendo cada generación una película que ha marcado fuertemente. Los nacidos en los 90, la que se coronó fue The Ring, en sus 2 versiones, tanto la de Hideo Nakata como la de Goran Verbinski. Los que nacieron en el año 2000, obviamente será El expediente Warren de James Wan o Sinister de Scott Derrickson. Y los que nacieron en el año 2010 posiblemente sea la película de Host de Rod Savage. Sin embargo, como he dicho antes, El exorcista se llevó por delante a toda la gente nacida en los 50, en los 60, en los 70 y en los 80. 4 generaciones que estuvo por encima de otras películas de terror tan fuertes como son Poltergeist, Pesadilla en Elm Street o Al final de la escalera. Es por eso que todos los posteriores directores del género han intentado buscar esa experiencia traumática en sus películas, llegando a ser una de las más influyentes en cualquier estilo de terror. Hay referencias de ella en muchas películas, tanto directas como Requiem del 2006, como indirectas en la ya citada Expediente Warren de James Wan o El exorcismo de Emily Rose del 2005 de Scott Derrickson. Y también habría que añadir que a día de hoy la etiqueta de las posesiones demoníacas, curiosamente, no es el más usado en el género del terror. Posiblemente porque el listón sea demasiado alto. Tanto su éxito en taquilla, su legado, como todo lo que hemos mencionado, ha creado un merchandising absoluto y unas imágenes muy icónicas de la propia película, que nos han barrido prácticamente durante 40 años. Al nivel de Star Wars, El planeta de los simios, Tiburón o Parque Jurásico, donde miles de personas compran artículos de esta película día a día. Por supuesto, será objeto de parodias posteriores como la cabeza giratoria, la masturbación con la cruz o el vómito verde, que ya sabéis que fue puré de guisantes. Ya solo con 2 películas de comedia como Scary Movie 2 o la malísima, que fue bastante mala, Reposeída de Bob Logan, ya estamos hablando de toda la iconicidad que tiene. Pero quien ayudó de verdad fue William Friedkin, su director, ya que estuvo desde ahí hasta ahora mismo promocionando la película y contando todo el impacto que sufrieron las personas al verla. Es decir, esta película se fue por todo el mundo, llegando a lugares como Indonesia, donde no tenían lo que es la traducción literal, entonces ponían la voz en original y al lado una explicación en Bahasa. Para William Friedkin de esto le supuso un cambio, porque dijo, necesitamos que las películas, cuanto menos palabras tengan, más llegan a todo el mundo. En el vídeo del Q&A que he comentado antes de Nicolas Winding Refn con William Friedkin, 2 egos muy gordos, contó una anécdota muy fuerte para entender exactamente el impacto.
Una de ellas fue que William Friedkin, cuando fue a rodar Sorcerer a un pueblo de México, de repente vio como todo el pueblo se iba de allí y preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué se va todo el mundo de allí? Y dijeron: es que se va todo el mundo porque viene el director del Exorcista. Había tanta superstición con ella que no quería nadie estar en ese pueblo. Esto no es ni una pregunta ni una respuesta. Creo que en su impacto queda claro, pero tenemos que profundizar, aunque sea un poquito, en la propia realidad de este director y la película que reventó todo. 2 años después de la oscarizada y reivindicada French Connection, este proyecto, medio encargo, medio personal, le elevó en muy poco tiempo al Olimpo de los nuevos directores, un lugar donde le ascendió y le dio la carta blanca para hacer lo que él quisiera. Además de formar de esta maravillosa década que tanto hablo, donde el cine de autor y el cine comercial tuvieron un momento de comunión increíble, para William Friedkin esta fue la primera y la única incursión en el cine de terror, es decir, un acierto absoluto. Supo manejar muy bien todos los códigos que se celebran en este tipo de películas. Hay un momento para mí que me recuerda absolutamente a una novela de Agatha Christie. Las novelas de Agatha Christie tenían una introducción larguísima, copaban prácticamente el 70% del libro. Pues en esta película pasa lo mismo. Es decir, toda esa introducción de lo que ocurre en Irak cuando van encontrando ese pequeño objeto. Cuando nos vamos directamente a Nueva York, a la vida en familia, y empezamos a detectar que le está pasando algo malo a la niña. Este proceso, como si fuera un documental, en el que la madre, con muchísima impotencia, que también la sufrimos nosotros, sentimos que no le puede dar una respuesta a lo que le está pasando y ni los médicos le saben decir, hace que el momento en el que aparece esa icónica imagen del padre Merrin bajándose del coche para entrar en esa casa, nos lleve a un clímax que es increíble. Pero además, no solo queda ahí, sino que en paralelo nos está contando la historia del padre Carras, una situación muy dramática que sobre todo incide mucho en lo que se denomina la pérdida de fe. Es por eso que a mí me resulta muy curioso que en su momento la religión le criticase tanto, porque es una película que hace una apología absoluta a la misma. Pero una de las grandes que tiene es que abraza a todas las personas, tanto que son creyentes como los que no somos creyentes. A nivel técnico, tanto su sonido como su fotografía fueron en una dirección perfecta. Y además también tenemos que decir que la banda sonora, tanto la de Mike Oldfield como la de Lalo Schifrin, dentro de la película, son increíbles, está totalmente todo equilibrado. Obviamente esta película tuvo muchos oscuros. Hablamos sobre todo de William Friedkin, una persona con una mala baba y un ego atroz, que hizo cosas tan deplorables como la presión a la actriz, no incluir en los créditos a Lalo Schifrin, el momento insoportable del frigorífico en la habitación, que fue muy duro para todo el equipo, como en sí su manera tiránica de llevar lo que es todas las cosas. Pero al final el resultado es lo que fue, una gran obra maestra. Tristemente, consideremos que no es el modo para llegar a ella. Hoy, 50 años más tarde, yo cuando la veo me quedo mudo, totalmente parado. Me meto tanto en la película que me hace sentir lo que está sintiendo esa madre. Y eso muy pocas películas lo hacen. Por eso El Exorcista cerró de una manera brillante el año 1973. Espero que os guste y que sobre todo sigáis viendo las películas del año 1974.